Amigos, tenemos una entrevista. En este momento vamos a conversar con José Naupari. Él es experto en temas electorales y hablaremos sobre la Comisión de Constitución del Congreso, quienes han presentado un nuevo texto del Código Electoral en predictamen. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenos días. Muy buen día, un gusto verlo nuevamente. Espero que se encuentre bien. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a conversar sobre este texto que está ya en la Comisión de Constitución. Coméntenos, por favor, básicamente qué es lo que dice este. Bueno, en primer lugar habría que señalar que es un proyecto de dictamen, es una primera versión del proyecto de dictamen, efectivamente, que acumula, el proyecto de ley de la entonces congresista Patricia Donaire Pasquier, como en su momento coordinadora del grupo de trabajo encargado de la reforma electoral, y los dos proyectos de código, la primera versión y la actualizada, que presentó el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al Congreso de la República. Esta primera versión, que ha sido alcanzada, lo que está tratando de buscar es sistematizar la legislación electoral dispersa, que ciertamente ha generado complicaciones, sigue generándola incluso ahora, ¿no?, en el marco de esta segunda vuelta, para tener una legislación más ordenada. Se ha presentado un plan de trabajo. Bueno, la otra semana que viene es representación, por lo cual es un poco complicado que se pueda avanzar en su estudio a nivel, probablemente hablando de congresistas, porque cada uno va a estar en su región, pero creo que en la subsiguiente semana, estamos hablando de la última de junio y la primera de julio, considerando que la legislatura termina el 16 de julio, ya debiera sumo estar, siendo presentado un segundo proyecto de dictamen. No sé si necesariamente aprobado, se espera, entiendo, porque el congresista Valdés, presidente de la comisión, dijo, bueno, esto puede tomar 1 o 2 semanas y sobre la base de eso se perfila. Podríamos tener de repente la primera semana de julio, o entrando la segunda, a más tardar, según la proyección de la Comisión de Constitución, por lo que se entiende, ya un proyecto un poco más, que vaya más allá de la sistematización y que procure justamente arreglar algunas otras cosas, porque, por ejemplo, a diferencia de lo que planteaba alguna versión del código, esta primera versión no tiene título preliminar, tiene la figura de disposiciones generales. Todavía no se está entrando en la discusión sobre el tema de los jurados especiales permanentes o no. No hay algunos temitas o por ejemplo, hasta cuándo debe ser o desde cuándo debe regir la provisión de encuestas, las causales de nulidad que están tan de moda ahora, los plazos para presentar las nulidades que hoy por hoy solamente están referidas a actas electorales, actas de proclamación. Entonces creo que es una buena oportunidad para debatirlo, considerando que la ley de modificabilidad con miras a las elecciones regionales y municipales de 2018 arranca ya en inicio de octubre. Así que sería bueno tener eventualmente un código para esa fecha. Claro, definitivamente. Sí, efectivamente. Si vamos a precisar en la importancia de tener un código electoral, podemos revisar un poco lo que ocurre en los otros países de la región. ¿Ellos tienen un código electoral? Bueno, ciertamente no vamos a ser los primeros en tener un código. Ya hay algunos países de Latinoamérica que lo tienen, pero creo que independientemente de lo que ocurra en el hecho comparado de 3-4, por lo menos en el ámbito sudamericano, que ya tienen más o menos una figura, si bien, ¿no?, entre comillas, código, sí, por lo menos una legislación modificada, pero México evidentemente tiene en su constitución prácticamente ya es un código, un capítulo electoral sumamente extenso, bastante detallado, con unas reglas de financiamiento, cosas que nosotros no tenemos. Pero creo que en nuestro contexto nacional, toda estas idas y vueltas, los cambios parciales, que a veces no se uniformizan, pueden generar dudas si es que no se ve todo el bosque en el ámbito justamente de un código unificado. Sin ir muy lejos, ha habido un debate, por ejemplo, sobre el tema de la exigencia de afiliación para ser candidato en elecciones primarias. Ya, pero por otro lado tengo otro artículo que me dice que pueden participar o pueden presentar listas de candidatos, pero a temporadas especiales, evidentemente, porque la norma fue anterior, las formaciones políticas que se inscriban hasta la fecha de vencimiento del plazo de la convocatoria. Entonces ya surge la duda. Bueno, ¿y estas formaciones políticas tienen que llevar a cabo primarias o no tienen que llevar a cabo primarias? La afiliación se va a contar desde que se inscribieron o desde enero, ¿no? Entonces, y solo eso pensando nada más con miras a las elecciones regionales y municipales de 2022. Temas también sobre que se ha venido discutiendo. Oye, los informes de campaña, ya, te dicen que son las fechas deben estar definidas en la ley o le dejamos toda la discrecionalidad a la ONU. Debiéramos seguir teniendo esta figura de derivar todas las zonas, bueno, casi todo, en gran medida, la regulación de la propaganda electoral a las municipalidades, que por ejemplo, por eso te decía que
es importante tener en consideración que no seríamos el primer país, que hay por lo menos 3 en América Latina, que si mal no recuerdo, bueno, claro, en América que lo tienen. Si no mirar hacia adentro, porque nuestro tipo de Estado es diferente. Los gobiernos locales hoy por hoy terminan teniendo una duplicidad de normas con el jurado respecto al tema de propaganda. O eventualmente CD1, entonces mejor uniformizamos y en todo caso colocamos normas macro y sobre la base de eso que regulen los gobiernos locales. Entonces, creo que es un tema de necesidad nacional más allá de lo que ocurre afuera. Hemos padecido bastante de este tema de dispersión, de normas que se aprueban comenzado un proceso que es necesario tener. Claro. José, para incidir un poco más en la realidad de la legislación electoral en nuestro país, actualmente, ¿cuántas leyes tenemos en ese sentido? Entre 14 y 17, si quieres, dependiendo qué es lo que le quiera dar la dimensión electoral, ¿no? Porque, por ejemplo, recordemos que el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a ser elegido es el proyecto respecto al periodo de mandato representativo. Y por eso, por ejemplo, tú tienes límites para la vacancia y suspensión de autoridades. Y a eso tengo una ley orgánica de gobiernos regionales y una ley orgánica de gobiernos municipales. Digo, la ley orgánica de municipalidades. Algunos dirían, oye, esto no es una norma electoral. Bueno, para el Tribunal Constitucional, la vacancia y suspensión sí lo es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tienes el tema vinculado al tema de publicidad. Tienes un acápite puntual que te regula el tema, evidentemente, de publicidad en etapa electoral, sobre qué cosa debe o no debe estar. Esto debería estar en el 191 que por ahí tenemos, por ejemplo. Entonces, si ya de por sí tienes más de 10 leyes, 14 leyes que están dispersas por ahí, sin tomar en cuenta siquiera las modificatorias, que a su vez tienen disposiciones complementarias específicas, ya en realidad estamos hablando de un universo bastante grande de normas. Sin ir muy lejos, la Ley Orgánica de Elecciones no ha terminado de derogar de manera expresa la regulación que tiene sobre las relaciones políticas. ¿Cuándo se aprobó la Ley de Relaciones Políticas? En los 2000. Ya, ¿y por qué no derogó? Porque se consideró suficiente la derogación tácita. Entonces, pero eso no es suficiente. Requerimos justamente un código que diga qué cosa ya se derogó, tácita o expresamente, qué cosa sigue vigente, qué cosa se contradice para uniformizar, y eso es lo que tenemos que apuntar, porque con más de 10 leyes base, y respecto a las cuales han habido modificaciones diversas, incluso en el Congreso anterior hubo 6, 7 normas, en el Congreso disuelto, este Congreso que también ha sacado lo suyo, pues en realidad se requiere saber qué cosa está vigente y qué cosa hay que concordar y qué cosa hay que mejorar. Y es un aporte importantísimo que da el jurado, que viene dando ya desde hace más de 10 años el Jurado Nacional de Elecciones, impulsando el código, en un primer momento, 2 incluso, que era un código electoral y un código procesal electoral, luego se fusionó a una ley electoral, y que esperemos que esta vez siga la luz. Lo estuvimos muy cerca en el Congreso 2011-2016, y ojalá que se pueda dar. Ciertamente se ha discutido, oye, pues en realidad estamos a menos de un mes, pero creo que vale la pena el esfuerzo por lo menos de debatirlo y dejarlo para que el Ejecutivo defina si lo aprueba o lo observa, pero dejar un camino. Definitivamente. ¿No? Para que el Congreso que viene no quede comenzando de cero. Y sí, esa es mi principal preocupación, porque tenemos el deadline del tema de la modificabilidad, y elección tras elección no la vamos a estar puenteando. Ya no la puenteamos para estas elecciones, que vamos a volverlas a puentearlas para la siguiente. Creo que eso no sería serio. José, tú nos hablas de 2 proyectos de códigos que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones. Si podemos resaltar algunas de las propuestas más importantes y más urgentes en el contexto electoral. Bueno, primero que yo creo que en realidad debiera mantenerse el tema del presidente electoral, que es vital, el tema de positivizar a nivel legal las facilidades para el ejercicio del derecho al voto de personas que, por ejemplo, sin sentencia. Y creo que también parece un tema importante. Pensando en las elecciones regionales y municipales, este tema de la cuota indígena o la cuota nativa, como guste llamarse el término. Entonces, creo que ese tipo de mejorar la legislación referida al tema de las elecciones primarias, que también es a lo que se está apuntando con la actualización del código. El tema relacionado justamente también con, todavía no se ha tocado porque la primera versión solo uniformiza, pero también ustedes tocan el tema de la prohibición de encuestas. ¿No? Creo que son temas que son importantes, que debieran apuntalarse. Bueno, el tema de la regulación, evidentemente, mucho más clara sobre hasta cuándo puedo eventualmente impugnar votantes golondrinos, que es algo bastante recurrente en elecciones regionales y municipales. Creo que son innovaciones importantes que hay que abordar, ¿no? El tema de financiamiento, que se trata de ir un poco más allá en concordar la norma, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Tuvimos en el Congreso pasado una ley sobre el tema de financiamiento, tuvimos en este Congreso otra ley. Entonces, y el jurado, justamente, como ha visto que vamos de ley en ley, ¿quién mejor que el jurado, en armonía con la OMP, RENIEC,
para plantearnos alternativas técnicas dentro del marco de su autonomía para regular justamente su tema. Definitivamente. José, ilústranos un poco cuál es el procedimiento que tiene que seguir un texto, una norma tan importante en nuestro país como un código electoral para terminar siendo debatido en el Pleno y finalmente aprobado por el Ejecutivo. Bueno, el proyecto de ley ya se presentó, lo que correspondería es que se soliciten pedidos de opinión respecto de ellos. Asumo que al final de cuentas, como ya ha habido dos proyectos anteriores del Congreso anterior, que ya respecto a los cuales se pidió opinión, podría acogerse de ellos, entonces, por lo cual tendría que pedirse la opinión, por ejemplo, al propio jurado actual, para decirle, bueno, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿No? Porque recordemos que la última versión del código se dio con un pleno con dos miembros diferentes, entonces ahora sería para que simplemente reafirmen o digan, bueno, ¿saben qué? Hay que mejorar esto, esto y esto, y vamos para adelante. Se puede escuchar especialistas, se debate en la comisión aprueba el dictamen, se firma el dictamen, se presenta el trámite documentario, luego tendría que pasar 7 días entre la publicación en la web del dictamen y que se pueda incluir en la agenda del Pleno, luego irá a debatirse en el Pleno, en el marco del Pleno se puede presentar un texto sustitutorio al presidente de la comisión, se presenta el texto sustitutorio, se vota, debiera pasar un plazo de 7 días entre primera y segunda votación, para que haya un periodo de reflexión, que se vote en la segunda, bueno, la segunda votación se realiza 7 días, o se puede exonerar de ese plazo votándose el mismo día, y luego se elabora la autógrafa va al Poder Ejecutivo y el presidente tiene 15 días para decidir si la promulga, si la observa o si no hace nada. Si no hace nada, lo promulga como ley el presidente o la presidenta del Congreso. Si lo observa, tendrá que debatirse si hay una insistencia, un nuevo texto o un dictamen de allanamiento respecto a las observaciones que formule el presidente de la República o la presidenta de la República. Y luego de ello se volvería a debatir. Si no hay ninguna observación, evidentemente la promulga el presidente de la República y ahí el tema quedaría, bueno, evidentemente con la ratificación asume el ministro de Justicia y la presidenta del Consejo de Ministros y algunos más, y se convertiría en ley. Esas serían las dos alternativas que habría respecto al código. Perfecto. Vamos a ver en todo caso la intención de nuestros legisladores de sacar adelante este código electoral que sería lo ideal. José, se busca un texto integral. ¿Es oportuno tratar por separado estos temas o cómo debería desarrollarse finalmente la discusión y el debate? Bueno, en el Congreso pasado, la entonces presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento planteó un programa muy interesante para debatir el código por títulos, ¿no? Porque para no desordenarse, ¿no? Ciertamente, pero el tema es, y ahí sí coincido, que no sé si es que debatirlo por títulos alcanza, es algo que evidentemente quieran trabajar como está trabajando el jurado mañana, tarde, noche, debatiendo o asignando tiempos para debatir cada título, y en función de eso se vaya cerrando los capítulos en función al proyecto de dictamen que se plantee, ¿no? Pero creo que por lo menos, si no por títulos, por grandes temas, ¿no? Podríamos debatir el financiamiento, requisitos de inscripción, normas procedimentales, título preliminar, que sí es vital, digamos las normas institucionales, porque va a también subsumirse a las leyes orgánicas de los distintos organismos electorales, o las reglas bases, por ejemplo, ¿no? El tema vinculado a propaganda en la autoridad de pulsa estatal, como lo hacen ustedes en un solo reglamento, el tema de postelecciones, o sea, actas observadas, nulidades electorales, actas de proclamación e impugnación de voto, por ejemplo, ¿no? Creo que esos son tipos de grandes matrices sobre las bases de las cuales podrían seccionarse en debate, ¿no? Para poderlo hacer un poco más armónico y ordenado, porque a veces ciertamente, si tú lo coges por título, vas a de repente tener la tentación de tocarlo luego, ¿no? Como ocurrió en su momento con el caso de la ley 30995 y la ley 30998, nuevamente en el Congreso pasado, en el cual una reguló el tema de inscripción de listas, bueno, de inscripción de elecciones políticas, que tenía reglas de suspensión y cancelación, y a su vez volviste a tocar el tema cuando debatías el tema de democracia interna, que también versaba sobre elecciones políticas, porque dentro de ese proyecto de ley sobre democracia interna tenías una causal de cancelación. Entonces, para evitar ese tipo de temas, creo que grandes matrices podrían también ser un criterio orientador para debatir el código. Claro que sí. Bien. José, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias, de contarnos cómo va este procedimiento de este nuevo texto del Código Electoral y seguramente en los próximos días también tendremos novedades al respecto. Hasta una próxima oportunidad. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho. Muy buena tarde. Gracias, José. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.